Mi nombre es Andrés Sananta. Ya está. Ya. Disculpen un poquito la bulla, estoy con mi primita, que es chiquitita. Me presento, mi nombre es Andrés Sananta, yo soy presidente de la Sociedad de Ciencias Básicas de San Fernando, y que es de acá de San Marcos, ¿no? Bueno, nuestra misión como tal es ser una sociedad que se encargue de formarlos académicamente, de apoyar el desarrollo docente, científico y un aprendizaje integral. Es decir, que no mueran en el ciclo. Así que esa es nuestra misión, ¿no? De Socibas. El objetivo también que tenemos como visión es ser reconocidos por San Marcos y por San Fernando, lo cual a partir de, en el caso, por ejemplo, de anatomía, hemos logrado ir a Ecuador y a representar a la universidad. Y lo que vamos a tener es, nosotros tenemos cinco pilares para este año 2023, que vendrían a ser 5 puntos esenciales. Ayudarlos en lo que es el reforzamiento académico de ciencias básicas a través de lo que sería la enseñanza. Otro es el apoyo docente, que nos van a ver en el anfiteatro, en algunos lugares apoyándonos, por ejemplo, en medicina tropical, etcétera, en las distintas instituciones. Otro punto es el desarrollo de lo que es investigación y publicación científica en ciencias básicas, por ejemplo, con las técnicas que tenemos en el laboratorio. Luego también tenemos lo que es el desarrollo de actividades complementarias y creación de contenido a nivel de nuestras redes sociales, en las cuales nos pueden seguir. Y por último, consolidación institucional, ¿no? Porque ya por ahí me han estado escribiendo cómo postulo a las ayudantías. Primero acaba tu curso, apruebas tu curso y ahí normal puedes postular. ¿Ok? Porque al final todos somos hermanos mayores que le enseñan a nuestros hermanos menores. Y en este caso también soy director de lo que sería la ayudantía de cátedra de anatomía humana. Es un grupo muy bonito que pertenecemos nosotros, como van a ver en estas fotos, pues ahorita estamos formados por 6 personas. Hay un proceso de convocatoria en el cual actualmente quedan 4 personas. Y bueno, ¿no? Acá hay unas fotos, por ejemplo, acá arriba, cuando fuimos a Ecuador. Y por ejemplo, sé que muchos conocen el Néter, ¿no? Tuvimos la oportunidad de conocer al que dibuja el Néter ahora, que es el doctor Carlos Machado. Y bueno, ¿no? Es muy bonita la experiencia que hemos tenido, y parte de esa experiencia también se las estamos trayendo a ustedes para que aprendan, ¿no? Lo que se puede ver en otros lugares. Entonces, por ejemplo, en cuanto a lo que es reforzamiento académico y apoyo docente, acá hay algunas actividades. Esta primera imagen, por ejemplo, es de Raúl Martínez, que actualmente es residente de neurocirugía, es ex ayudante de anato y fue primer puesto del examen de residentado, así que, y desde muy joven, ¿no? Tenía la pasión por la docencia. También hacemos lo que son repasos virtuales, que ya los veremos, estamos en coordinación con sus delegados. Yo me acuerdo que Duro les presionaba para que escojan ya delegados para poder empezar a trabajar. Y en el anfiteatro, ¿no? También nosotros íbamos a hacerles los repasos en el caso de anatomía. También hacemos ponencias en los introductorios. Bueno, este año hemos estado yendo al anfiteatro, como ven en la parte derecha, y también hemos hecho simulacros e introductorios, ¿no? El año pasado, cuando en mi caso era secretaria de ayudantía de cátedra del SEM. Y en cuanto a lo que es el laboratorio, nosotros hacemos en el caso de anatomía, técnicas anatómicas, ¿no? Como están viendo acá, lo que es la disección por fibras blancas de Kinder, lo que es la represión vascular, por ejemplo, esto es una placenta. También vemos lo que es la tinción Mulligan, que es para ver la sustancia gris y la sustancia blanca bien contrastadas. También hacemos técnicas de anatomía del desarrollo, que por ejemplo acá tenemos los centros de osificación de un gatito. También hemos hecho riñones así en represión. Esta es toda la red arterial que queda. Y bueno, ¿no? También hacemos investigación en técnicas de conservación anatómica, ¿no? Se ha hecho investigación en una solución que es la Oskowski, que es para recuperar algunos tejidos, y ahora también hacemos disección ósea. En cuanto al contenido, les invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. En Instagram estamos como anatomía-sociedad. Ya tenemos más de 4.000 personas en nuestro Instagram, en nuestro canal de YouTube igual. Ya nos vamos por los 5.000. Y bueno, ¿no? Ahí van a ver videos, por ejemplo, Anato en 10 minutos, que es un proyecto en el que, pucha, yo sé que antes de la clase a veces hay que repasar los conceptos más esenciales, y precisamente por eso hemos sacado una serie de videos que vamos a ir terminando de completar, ¿no? Porque no hemos terminado todos los capítulos. Esto va a volver a reiniciarse más o menos como para marzo, febrero, marzo, y vamos a terminar de hacerlo los días viernes, por ejemplo. Otro proyecto que tenemos es revisión de artículos, que se va a retomar ahora en febrero, que como sabemos que los distintos artículos traen información nueva, novedosa, o discuten algún tema importante, lo vamos a subir en Instagram. También hacemos el proyecto Telegram, que es, digamos, un grupo donde pasamos los contenidos, así como los influencers tienen sus comunidades chiquitas, algo así. A los que han sido inscritos en nuestros cursos, etcétera, los mandamos ahí y ahí les damos las primicias de todos los proyectos que sacamos. También estamos haciendo un atlas fotográfico, lo pueden ver también en Instagram.
hacemos las conferencias quirúrgicas para que vayan entendiendo poquito a poquito lo importante que es la cirugía en anatomía, eh, la anatomía en cirugía diré, y se va a retomar desde la otra semana de repente. Y bueno, ¿no? Lo clásico que hacemos es el epónimo de la semana, que es un post donde ponemos una imagen y la descripción, ¿no? Ya sea retomado en Instagram. Y por último, siempre hacemos convocatoria de ayudantes a fin de ciclo. Entonces, con ese pequeño preludio, lo que tenemos que tener en cuenta va a ser ahora sí el tema de hoy, ¿no? Nuevamente me presento y les dejo mi Insta y mi correo por si quieren hacerme alguna pregunta normal del tema, pero ahorita vamos a hacer la ponencia. Si tienen alguna duda, alguna inquietud, quieren que repita algo normal, lo pueden hacer en cualquier momento. Yo voy a estar tratando de ver el chat lo más atento posible. Y nada, ¿no? Nuevamente me presento, soy Andrés Sananta y el día de hoy veremos la introducción a la anatomía general, las generalidades de anatomía. Lo que debes saber antes de llevar cualquier capítulo de anatomía. Entonces, empezamos. Yo sé que vienes de la academia, vienes de CN, de sufrir, de todas esas cositas, y generalmente yo sé que has llevado la parte de bioquímico, ¿no? Hay que recordar que tenemos a los quarks, tenemos la parte del átomo, que ya no se considera así, sino con un modelo diferente. Tenemos también lo que sería las moléculas, ¿no? Que son las que vamos a estudiar en bioquímica. Luego tenemos los agregados moleculares, etcétera, y las organelas, ¿no? Entonces, todo eso va a conformar como un nivel subcelular, que es estudiado por bioquímica, que ya lo llevarán ahora en segundo año, lo que es gracioso, porque debería haberse llevado en primer año. Nosotros, este es el último año, le tenemos un especial cariño porque es el último año del experimento llamado Maya 18. Ustedes son más Maya límite, así que también vamos a tratar de que, saben que si bajan, hay una serie de problemas por el tema del cambio curricular, ¿no? La nueva Maya es hermosa, de verdad es muy bonita a comparación de la nuestra, así que vamos a esforzarnos porque se saquen el amor estudiando. Entonces, todo esto es bioquímica. De ahí van a pasar a lo que es biología, que es el estudio de las células, ¿no? De la unidad estructural y funcional de lo que es el organismo. Vamos a tener lo que son los tejidos, que es el siguiente nivel en la materia y orgánica viva. Y luego vamos a pasar a lo que son los órganos, ¿ok? Los órganos. En este caso, los órganos van a ser una suma de tejidos que tienen una función específica en común, ¿ok? Entonces, siguiente va a ser lo que sería los aparatos y los sistemas, ¿ok? Que ahí es terminológicamente interesante su diferencia. Entonces, los tejidos constituyen los microsistemas y los aparatos y sistemas los macrosistemas. ¿Y qué va a estudiar la anatomía macroscópica? Lo que nos importa a nosotros, a los órganos y a los aparatos o sistemas, ¿ok? Órganos y aparatos o sistemas. Esto es lo que nosotros estudiamos en anatomía, lo que se ve. Y bueno, esto va a formar un individuo, ¿no? Entonces, para terminar el esquema, hay que tener en cuenta lo siguiente. El individuo va a estar organizado en regiones. Estas regiones van a ser de dos tipos. La parte axial y la parte apendicular, ¿ok? Otra vez, la parte axial y la parte apendicular. Axial significa el eje del cuerpo. Entonces, lo que vamos a tener aquí es que el eje del cuerpo tiene cabeza, tiene cuello y tiene tronco. La cabeza, a su vez, tiene lo que es la cara y lo que es el cráneo, ¿ok? O también llamado neurocráneo. Luego vamos a tener lo que es el cuello, que es esta región anterior de transición, y luego el tronco, ¿no? El tronco incluye el tórax, el abdomen, la pelvis y su perine, y en el caso del dorso también incluye la nuca. En cambio, en la parte apendicular vamos a tener lo que son los miembros o que vendrían a ser superiores e inferiores. Los miembros vienen a llamarse así, miembros, no le vas a llamar extremidad superior e inferior, eso está mal, ¿ok? Entonces, nuevamente, las células en el tejido van a aportar lo que sería la estructura y función individual de un órgano. Y lo que van a tener la matriz extracelular, la función conjunta y su interacción, ¿no? Esto va a ser importante en otra rama que ya la verán de repente el día miércoles, creo, que es la otra ciencia básica, ¿no? Morfológica, que es la histología, que es la anatomía microscópica, ¿ya? También es anatomía de cierta manera. Entonces, la anatomía macroscópica o anatomía propiamente dicha, que es lo que a nosotros nos importa el día de hoy, va a estudiar los órganos y los aparatos y sistemas. Los órganos, como les digo, es el conjunto organizado de dos o más tejidos, mientras que los aparatos y sistemas son un conjunto de órganos. ¿Cuál es la diferencia, Andrés? El sistema está definido como la organización de órganos, ¿ok? Pero para una función compleja. Cuando tú concibas que es más orientado a una función,
es lo que sería sistema, ¿ok? Sistema, mientras que un aparato es solo una secuencia de estructuras, que es más un enfoque estructural, mientras que un sistema es un enfoque más funcional, ¿ok? Otra vez, el aparato es un enfoque estructural, mientras que el sistema es un enfoque funcional. Por eso que ustedes jamás van a escuchar aparato nervioso, aparato endocrino, porque son sistemas sí o sí. Ahora, si yo digo sistema digestivo y aparato digestivo, ¿cuál sirve? Los dos. Porque mientras en el sistema yo hablo del digestivo como función también, en el caso del aparato yo hablo solo de los órganos, ¿ok? Esa es la gran diferencia. Otra, según la literatura, dice que los tejidos son más similares en el sistema y en el aparato no tanto, son más diversos, pero eso es relativo porque son solo 4 tejidos, ¿no? Los 4 fundamentales, así que es como que, wow, ¿no? Son muchos tejidos 4, entonces no hay, esa definición es adicional, pero les dejo lo que al menos manejo yo. Un sistema es algo más funcional y un aparato es algo más estructural. Listo. Siguiente diapo. Vamos a tener aquí lo que sería, los conceptos esenciales de anatomía. Primero, ¿qué es anatomía? Mientras yo voy hablando, vas completando, ¿ya? Te dejo una diapo en blanco para que tú puedas estar completando y además que te mantengas atento a la exposición. Entonces, la anatomía es la rama de las ciencias biológicas, en este caso de las morfológicas, que van a estudiar lo que sería la forma, la estructuración y las regiones funcionales de el cuerpo. Entonces vamos a estudiar los órganos y los segmentos que constituyen el cuerpo humano. ¿Ok? Listo. ¿De dónde proviene la palabra anatomía? La anatomía viene de ana, que significa a través de, y tome, que significa cortar, no tomo de un libro, no tomos, sus partes. Entonces, es la ciencia que conoce a través de los cortes, de la disección. Entonces, ¿qué significa disección? Viene del latín disecare, que significa dividir o cortar en partes. Tenemos algo histórico breve, pues, ¿quién es el padre de la anatomía antigua? Porque ustedes les van a preguntar en algún momento, ¿quién es el padre de la anatomía? Pues son dos, Herófilo y Erasistrato, porque fueron los primeros griegos que se atrevieron a hacer disecciones, ¿no? A estudiar al cuerpo desde lo que debería ser el cadáver, no como lo que hacían antes de ellos, que era más filosofar acerca de lo que podía o no haber dentro del cuerpo. Los griegos, en este caso estos dos, fueron los primeros que hicieron un anfiteatro donde se enseñe en este caso la anatomía. Vamos a tener que el padre de la anatomía antigua es en este caso los dos, pero en el caso de la anatomía moderna, ¿quién será el padre de la anatomía moderna? En este caso es Andrés Vesalius, mi tocayo, ¿no? Andrés Vesalius fue el que recuperó esta tradición de la disección en anatomía después de toda la Edad Media, que ustedes saben que fue una edad oscura para la ciencia. Entonces, pasamos a otro punto, que es la terminología anatómica, es decir, cómo ustedes se van a expresar en anatomía. Anatomía es el primer curso en el que ustedes ya empiezan a ser médicos, porque van a hablar con propiedad, no van a decir, te duele la panza, sino te duele, no sé, el epigastrio, el mesogastrio, la región hipocondrial, ¿ok? Esos términos, inicialmente, para que ustedes empiecen a hablar como doctores, empiecen este curso que es anatomía. Así que vamos a hacer un recuento. Primero todo comenzó con la nómina anatómica de Basilea, que fue el primer consenso que se tuvo. Antes de eso la gente hablaba como quería, le llamaba como quería las estructuras. Entonces en Basilea, Suiza, se juntan para poder decir, ya, esta va a ser la primera lista de palabras en anatomía. Y estaba en latín, que va a ser el idioma, digamos, oficial ya de la anatomía. En el 55 se hace lo que se llamaría la nómina anatómica de París, que fue como la sexta, séptima edición de esta primera nómina, en la que ya se empiezan a añadir raíces en griego para poder utilizar más estructuras, y se destaca por el uso de los epónimos, ¿ok? La nómina anatómica de París se destaca por el uso de los epónimos. ¿Qué es un epónimo, Andrés? Por ejemplo, Bigdasir fue un egipcio que se encargó de descubrir algunas estructuras y les puso su nombre. Por ejemplo, cisura horizontal de Bigdasir. O por ejemplo, no sé, ¿no? Del mismo Vesalio. A Vesalio puso también sus estructuras, Galeno también puso sus estructuras. Entonces, cada persona que le iba poniendo su nombre, le dejaba su epónimo, ¿ok? Entonces, epónimos hay un montón y son bonitos. Y como les digo, lo pueden ver en el epónimo de la semana, ¿no? No hay problema. En el 98 llega a un consenso, el consenso que se maneja el día de hoy. Así que aquí préstame atención. La terminología anatómica internacional que usamos todos en anatomía el día de hoy es también basado en griego y en latín, tiene un valor informativo y descriptivo de las estructuras. Nos basamos en relaciones anatómicas, es decir, vamos a hablar
¿Qué cosa es? Por ejemplo, si es un músculo que tensa a un órgano que parece una uva que está en la en el fondo de la región bucal, que es la úvula, por eso se dice uva, úvula. Eso, si es un músculo que lo tensa, le llamarán tensor, en este caso del paladar, ¿no? ¿Cómo se llamará el músculo que tensa el paladar? Tensor del paladar. Ya no le llaman, o por ejemplo, ya si quieres ser más fino, le puedes llamar periestafilino externo. Peri afuera, estafilino significa, estafilo significa esa bolita, externo porque está más afuera. Entonces, esos son los nombres que se usan ahorita. Ya no se le llama, por ejemplo, no sé, nervio de la Target, porque la Target, pucha, ¿dónde estará? No, no me dice dónde está el epónimo. En cambio, el nombre sí me dice dónde está. Entonces, los nombres que tengan ese valor informativo es lo que se usa el día de hoy. Se basan en relaciones, no en nombres, ¿ok? Entonces, la terminología anatómica no promueve el uso de epónimos. Ahora, que ustedes lo sepan por cultura general es otra cosa, pero a nivel médico no se debería, ¿ok? No se debería hablar, pero son tan usados algunos que se siguen usando, ¿no? Además que es bonito. Entonces, por ejemplo, para empezar, tenemos aquí esas estructuras. Este nervio de aquí. ¿Alguno de ustedes sabe cómo se llama ese nervio de ahí? En el chat, le repito. Le cuento hasta 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6. ¿Alguien ha listo? Por mensaje directo me ponen, y te voy a funar porque me lo has mandado por privado, tienes que mandarlo por público. José Manuel Pérez Limo. Ya, Alison también me dice músculo cutáneo. Ya, ese es el nervio músculo cutáneo, ¿sí o no? Entonces vamos a poner aquí, ¿cómo lo llaman en la terminología anatómica internacional? Nervio músculo cutáneo, porque es muscular en el brazo y cutáneo en el antebrazo. O sea, es súper sencillo. Pero ¿cómo lo llamamos en la nómina anatómica de París en general? ¿Cuál es su epónimo? El nervio perforante de Caserius, porque perfora al coracobraquial, ¿sí o no? Entonces Caserius lo descubrió y le dice nervio perforante de Caserius, ¿ok? Para que sepa su nombre. Otro ejemplo, por ejemplo, este plano de acá. ¿Alguno ha visto este plano de acá? ¿Cómo se llama este plano de acá? Tiene su nombre. Es un plano que va desde el piso de la órbita hasta el borde superior del meato auditivo externo. ¿Ok? Va desde el punto orbitario hasta el punto pórion. A ver, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Plano órbito-meatal. Así de sencillo, porque va de la órbita al meato. Pero el término, el epónimo es el plano de Frankfurt, por ejemplo. ¿Ok? Listo. Entonces, ahora vas a completar esto conmigo. Atento, atento, atento. Todo órgano tú lo debes describir de la siguiente manera. Este es un ABC para estudiar. De paso, te estoy enseñando a estudiar anatomía. ¿Qué más quieres? Cualquier órgano, el que tú quieras, va a tener esta manera de estudiarlo. Hay algunas cosas que vas a poder hacerlas en todos los órganos, hay algunas cosas que no. Así que tienes que adaptar el esquemita de acuerdo a tu necesidad. Ejemplo, queremos estudiar, no sé, a ver, ojo, ya. No, ojo no, ya, lengua. Lengua es más fácil. La lengua tiene una situación, dónde está ubicada, y en este caso inserciones o medios de fijación, en este caso vendría a ser la raíz de la lengua, ¿no? En el caso de un músculo serán inserciones, en el caso de por ejemplo, de la médula espinal tiene sus medios de fijación, el estómago tiene sus medios de fijación, el hígado tiene sus medios de fijación. Entonces, primero estudiamos dónde está y cómo es que está ahí, o sea, quién lo atrapa, si es móvil, si es fijo el órgano. Y en segundo punto, la forma, vamos a describir su forma. Por ejemplo, te doy un tip. Escafos significa barco. Entonces, cuando tú veas una estructura que se parece a un barco, le vas a llamar escafoides. ¿Ok? Por ejemplo, otra. ¿Cómo se llama? A ver. Ya, una articulación que parezca una esfera, esferoidea. O por ejemplo, algo que parezca rodilla, le dicen geniculado. ¿Ok? Geniculado, geni significa rodilla. O por ejemplo, a ver qué otra cosa. Todo lo que sea nariz nasal. Entonces, forma y dimensiones. Y tú dirás, Andrés, ¿para qué tengo que memorizarme las dimensiones? Hay algunas que sí son importantes porque cuando lleves anatomía por imágenes, tú vas a necesitar saber lo normal y lo anormal. ¿Sí o no? Por ejemplo, ¿cuándo un corazón es más grande? Cuando hablamos de lo que se diría cardiomegalia, anota, cardiomegalia. ¿Qué es la cardiomegalia? Cuando el corazón tiene un tamaño más grande del que debería tener. O por ejemplo, hepatomegalia, que es cuando el hígado crece más de lo que podría tener. Tú no vas a aprender ni fisiología, ni fisiopatología, ni semiología y todas las logías que vas a ver en la carrera si no sabes lo normal. Entonces, para eso es las dimensiones, cuánto pesa, cuánto mide, de qué color debería ser naturalmente.
O sea, ¿tú cómo sabes, por ejemplo, que un pulmón es de un fumador? Por el color, sino también. En la constitución y estructura tú vas a evaluar estas dos frases, morfología externa y morfología interna. Otra vez, morfología externa y morfología interna. ¿A qué me refiero con esto? Morfología externa es todo lo que yo pueda ver por fuera de este órgano, sin tener que cortarlo o abrirlo. Por ejemplo, el estómago, ¿cómo lo veo? ¿Qué estructuras pasan por externamente el estómago o el mismo hígado, ¿no? En el caso del hígado tenemos los lóbulos, tenemos que tiene ligamentos, tenemos que tiene superficies, relieves, bordes, caras, etcétera, ¿no? El corazón tiene caras, tiene un ápex, un vértice, una base. Entonces, casi todos los órganos, en general, en anatomía usamos mucho la geometría, aunque no lo crean. O sea, pero no por cálculo, o sea, no se asusten, sino por el tema de las formas. Algo parece una pirámide, parece un prisma, parece un cilindro, entonces van a describirse de esa manera. En segundo lugar, la morfología interna lo que va a hacer es ver las estructuras por dentro, por dentro. Cuando yo realizo cortes, ejemplo, en un estómago, ¿cómo es por dentro? En un hígado, ¿cómo es por dentro? Pero macroscópicamente, no micro, porque micro es de esto. A mí me importa nada. En cuarto punto, las relaciones topográficas. Ejemplo, ¿con quién estoy al costado? Si soy el hígado, ¿quién está arriba? ¿Quién está abajo? Por ejemplo, te dejo, el hígado se relaciona con el riñón derecho. Entonces, una patología que haga crecer el hígado va a desplazar al riñón derecho y viceversa. Por ejemplo, el vaso, si el vaso crece, ¿qué estructura se empuja? O por ejemplo, no sé, el mismo corazón, o la misma, mira, la columna vertebral debe estar vertical. Si la columna se pone curva, que es lo que es la escoliosis, lo que va a hacer es desviar lo que sería la caja torácica y va a hacer que los pulmones estén de cierta manera impedidos de poder insuflarse correctamente y eso va a generar que el paciente se canse. Entonces, esas relaciones topográficas nos van a importar a nosotros, en este caso, cómo un órgano se ubica con otro, ¿ok? Entonces, la vascularización es el quinto punto. El quinto punto vendría a ser los vasos. ¿Y a qué me refiero con los vasos? Tenemos la... Sorry, mi primita es bien linda. Baby, baby. Ya. La irrigación arterial son los vasos que salen del corazón y llegan a los tejidos. El retorno venoso son los vasos que van a ir al corazón, ¿ok? Otra vez, las arterias se definen como lo que llega a los tejidos desde el corazón y las venas lo que recoge la sangre hacia el corazón. Por eso que la arteria pulmonar no importa si tiene o no tiene, en este caso, sangre oxigenada, sangre desoxigenada, ¿ok? Las arterias llevan la sangre y las venas la regresan al corazón. Por eso que las arterias tienen que soportar presión, mientras que las venas tienen que saber distenderse por el volumen. Acuérdate de eso. Las arterias manejan presión, las venas manejan volumen. Y luego, lo otro es el drenaje linfático, que es bien despreciado. En la linfa, a nosotros nos va a servir porque la linfa es lo que evalúa el medio externo. Vamos a ver a nosotros a lo que sería la célula, y la célula está rodeada de un espacio extracelular, un líquido extracelular. Y ese líquido va a retornar por los vasos linfáticos, va a retornar por los vasos linfáticos. Y estos vasos van a chequear ese líquido, si ese líquido está bien, si ese líquido tiene más, no sé, alguna proteína, etcétera más, o si tiene microorganismos, y va a mandar de frente glóbulos blancos, ¿no? A que lleguen ahí. Es como que la linfa es el líquido de vigilancia del cuerpo, y se tiene que reabsorber constantemente, porque si se tapa, genera que haya algo que ya verán después que se llama edema. Entonces, la linfa va a tener órganos que son los ganglios, etcétera, y eso también, como estamos chequeando los órganos, si tú algún día conoces a algún paciente con cáncer, vas a acordarte de mí. Tienes que evaluarle los ganglios, porque los ganglios te van a decir qué tan lejos ha llegado esa malignidad. Si se ha quedado ahí nomás o está tomando lo que serían los ganglios. Sorry. Sexto punto es la inervación. La inervación es la llegada de la información del sistema nervioso para traer información a él o botar información a los órganos. Ejemplo, vamos a tener una parte aferente, una parte que recibe información por los sentidos, que es la parte sensitiva, y vamos a tener una parte efectora, que es la que ejecuta.
que es la que ejecuta las funciones, que es la parte motora. La parte motora, y no solo vamos a pensar que las funciones que puede tener el sistema nervioso son motoras, también puede ser que haya que las glándulas secreten su contenido, ¿ok? Entonces, vamos a tener los nervios que recogen información y mandan información. Y eso va a tener su circulación también, van a tener sus rutitas. Entonces, tú tienes que saberte la inervación de un órgano. Y por último, todos los aspectos aplicativos de los órganos. Ejemplo, vamos a tener aquí las distintas ramas de la anatomía. Hay órganos en los que vamos a estudiar punto por punto, así que préstame atención aquí. La primera rama de la anatomía es la anatomía de superficie. ¿Qué hace? Estudia los relieves duros y blandos, visibles y palpables que se pueden examinar a través de la piel. Por ejemplo, acá tenemos a tu amigo, el que se pichicatea y que está todo mamado y mira cómo se le marcan las venas, ¿no? Esto a las enfermeras les encantará porque pueden canalizar de frente, ¿no? O por ejemplo también para tomar el pulso radial. O, ¿sabes por qué también esto es importante? Porque si tú sabes lo que debería verse, si tú ves alguna masa que está anormal, vas a saber reconocerlo. Entonces, el estudio de los relieves solo tocando, en este caso palpando o viendo, va a ser por la anatomía de superficie. Número uno. Número dos, la anatomía descriptiva es la que estudia los órganos, pero por aparatos o sistemas. Así, por ejemplo, lo estudian en las universidades privadas. En el caso de las universidades, como nosotros en San Marcos, no hacemos ese tipo de estudio porque es un poco desorganizado. Te acostumbras a pensar que el sistema nervioso funciona separado del sistema cardiovascular, que funciona separado del sistema respiratorio, y todos los sistemas funcionan en conjunto. En tercer punto vamos a tener el estudio de la configuración de una región en específico. Eso se va a llamar anatomía regional, pues región regional, ¿no? Y las relaciones en esa región. Por ejemplo, acá vemos la región axilar, ¿no? Cómo las estructuras de la región axilar se relacionan entre ellas. Y en segundo punto tenemos la anatomía topográfica, que no son iguales. La anatomía topográfica va a estudiar cómo se relaciona, por ejemplo, aquí, mira, miren la imagen de Shingeki no Kyojin, aquí el titán colosal. Lo que tú ves acá es cómo se relaciona la imagen de la región encefálica con la región orbitaria, con la región nasal, y me ayuda a razonar cómo una región puede influir en otra. Entonces, una sola región, anatomía regional. Varias regiones, anatomía topográfica. Como siguiente punto tenemos la anatomía del desarrollo. La anatomía del desarrollo lo que va a hacer es evaluar el origen de los órganos y sus cambios con la edad. Ejemplo, mira, así eran los vasos del cuello y del tórax, bien simétricos, ¿no? Pero algunos se fueron eliminando a través de la embriología y lo que vamos a tener es que solo unos cuantos quedan. Mira cómo queda finalmente, tiene más sentido, ¿no? Entonces, esos cambios que se dan no solo a lo largo del embarazo, sino cómo se van a ir dando en la adultez y en la vejez, los estudia la anatomía del desarrollo. Luego tenemos la anatomía funcional, que estudia las funciones localizables y un órgano o un conjunto de ellos. En este caso, lo que tenemos aquí, por ejemplo, es una imagen del néter, que es la deglución. A ver, ¿quieres abrirlo? Ah, gracias. Ya. En siguiente punto vamos a tener lo que es la anatomía clínica. La anatomía clínica lo que va a hacer es estudiar la correlación de la estructura alterada y el signo o síntoma. Por ejemplo, si yo tengo acá el nervio mediano, yo sé que si lo golpeo y el nervio está alterado, va a doler. Y esas son las dos pruebas, la prueba de Tinel y la prueba de Fallen. ¿Ok? Eso ya lo verán cuando estudien semiología, que es la parte de la clínica. Cómo ya tú diagnosticas a un paciente. Dices, este paciente tiene esto, este paciente tiene esto. Entonces, eso lo vas a ver tú en anatomía clínica. Luego tenemos la que a mí más me encanta, lo que a todos los que les gusta anatomía, obviamente van a ser cirujanos, ¿no? Porque estudiamos cómo entrar al organismo con lo que sabemos de anatomía, ¿ok? Si no sabes anatomía, no puedes ser cirujano. Estudias la relación detallada de las estructuras para hacer técnicas de tratamiento invasivo. Tú vas a solucionar, por ejemplo, en el primer dibujo vamos a ver cómo se marca una estructura, ¿no? Acá vemos, por ejemplo, una laparoscópica. Cómo vamos a hacer lo que es la manga gástrica. En la siguiente vamos a ver cómo estamos curando una fractura, ¿no? Con los clavos. Acá vemos cómo se está clipando un aneurisma y en la última estamos viendo cómo se hace un trasplante de pulmón. Esas cositas de la medicina las ven los cirujanos. En el siguiente punto vamos a tener lo que es la anatomía por imágenes. Y esta anatomía por imágenes va a estudiarse mediante la radiografía, la tomografía, la resonancia, la ecografía. Es decir, vamos a ver las estructuras desde adentro sin tener que abrir.
Entonces, hasta ahí es un primer punto, toma agüita, relájate, porque hemos visto las generalidades más básicas y ahora vamos a pasar al sistema de referencia anatómica, es decir, cómo tú te vas a expresar en anatomía. Empezamos. El primer concepto, ¿cuál es? Vas a escribir ahí, ¿no? Posición anatómica. Vamos a estudiar cómo se debe estudiar un órgano y el cuerpo en general. En segundo punto, la orientación anatómica. En tercer punto, la planimetría, los planos y los ejes de orientación. En cuarto punto, los movimientos corporales. En quinto, sexto y séptimo es al toque, los planos de disección, lo que serían las cavidades corporales y lo que serían las unidades estructurales, ¿ok? Listo, entonces empezamos. La posición anatómica. El paciente para poder, o el cadáver para poder estudiarlo tiene que estar en bipedestación, tiene que tener la cabeza erecta, tiene que no estar desviada y para eso usamos el plano de Frankfurt, para que la cabeza no esté ni abajo ni arriba, sino que esté en el plano medio. Tenemos que tenerlo en los ojos abiertos y mirando al frente y al mismo nivel, ¿ok? Espérenme un ratito. Ya, ahora vamos a tener aquí los ojos abiertos y mirando al mismo nivel y al frente. Los brazos tienen que estar verticales y paralelos, ¿ok? Lo que sería también es tener las manos en supinación, es decir, la palma hacia arriba, la palma hacia adelante, ¿ok? Eso se llama supinación. Luego tenemos lo que los dedos estén aducidos, es decir, estén juntos, los talones estén juntos y los pies pueden estar paralelos o en 30 grados, eso no importa. Esa es la posición de estudio, es la posición anatómica, ¿ok? Y la otra posición es la posición de decúbito, que significa estar echado. Y ahí, por ejemplo, tenemos boca arriba, boca abajo, ¿no? Pero yo no le puedo decir boca arriba y boca abajo. Lo que le voy a decir es supino o prono, ¿ok? Supino significa con la palma hacia arriba y prono significa con la palma hacia abajo. Entonces, cuando yo me echo boca arriba, la palma está hacia arriba. Acuérdate eso, es lo que toca el suelo. En este caso, por ejemplo, mira, está tocando el suelo la palma, ¿no? Y aquí está tocando el suelo el dorso, por eso que es decúbito prono, decúbito ventral. Este es el estudiante de medicina después en examen, ¿no? Que se quiere matar, acuérdate, eso es decúbito prono o decúbito ventral. La orientación anatómica se basa en antónimos. ¿Hay superior? Pues tiene que haber inferior, ¿no? Hay craneal, es decir, está más arriba, cerca al cráneo. Hay más caudal, cerca a la cola. Hay cefálico, hay podálico. Son sinónimos, ¿ya? Así como hay anterior, tiene que haber posterior. Si hay un ventral, que es vientre, va a haber un dorsal, que es espalda, dorso-espalda. Luego tenemos lo siguiente, ¿no? Vamos a tener, en el eje medio, vamos a tener distintos puntos. Primero que nada, mientras más cerca estés tú al medio, vamos a tener lo que es medial. Espérenme un ratito. Sorry. Entonces, mientras más cerca esté al medio, es medial, mientras más alejado esté del medio, es más lateral, ¿ok? Y aquí viene un dato interesante. Yo para poder describir órganos, tengo que comparar mínimo dos. Es decir, por ejemplo, mi celular está más arriba que mi mano. Estoy comparando dos cosas. Esta parte de orientación es comparando. Lo más medial, más lateral, ¿ok? Por ejemplo, mira, mira, atento, atento. Mi hombro es más lateral que mi cuello es más medial, ¿sí o no? Ahora, cuando están en el plano de lo que sería la anatomía central, el eje del cuerpo, el eje central del cuerpo va a ser la línea media. Y si es la línea media, vamos a tener que un órgano es medio, ¿ok? Por ejemplo, en la mano, mira, los dedos más laterales serían el pulgar y el meñique. Los dedos más mediales serían el índice y el anular. Pero el dedo medio es el dedo literal medio, pues porque está en el centro del órgano. Luego tenemos otro término, mira, proximal y distal. Proximal significa que esté más cerca a su raíz y distal significa que esté más lejos de la raíz. Ejemplo, la mano es más distal que el codo, porque está más lejos de su unión al tronco. Y por último tenemos lo que es externo e interno. Externo e interno significan qué tan lejos están del centro de un órgano. Mientras más al centro esté, es más interno. Mientras más lejos esté, es más externo. Y lo mismo, ¿no? Mientras más cerca esté a la piel, es más superficial. Mientras más lejos de la piel esté, es más profundo. Esos son los términos de relación. Ahora, lo que vamos a tener es, en este caso, ahora los planos. Los planos que tenemos aquí van a ser los siguientes. Mira, ya, los planos de orientación general. Vamos a tener el plano coronal. ¿Cómo es una corona? La corona va por delante, ¿ok? Es la frente. Es un plano que nos va a ver. Mira, atento acá.
de arriba a abajo y de lado a lado. Otra vez, de arriba a abajo y de lado a lado. Ese es un plano coronal. Un plano sagital es como están mis manos ahorita. Nos va a permitir ver de arriba a abajo y de adelante hacia atrás. De arriba a abajo y de adelante hacia atrás. Y el plano transversal es un plano que nos va a ver de adelante hacia atrás y de lado a lado. ¿Ok? Entonces, con esa ¿cómo se llama? Instrucción, esta primera imagen en el chat, mira, ve de adelante para atrás y de lado a lado. ¿Qué corte será? ¿Corte coronal, corte sagital o corte transversal? A ver, en el chat, repito, ¿qué corte es el primero? El número 1. Transversal, muy bien, chicos. Y al segundo, ahora vamos por el segundo. Va de arriba, abajo y de lado a lado. ¿Qué cosa será? ¿Qué tipo de corte será? Coronal, muy bien. Están listos ya. Y de arriba para abajo y de adelante para atrás, el último. ¿Qué plano será? Claro, sagital, muy bien. Ahora te doy dos términos más. Longitudinal y axial. ¿Qué significan? Todo órgano tiene un eje principal. Y ese eje principal va a ser una distancia más larga, ¿ok? Esa distancia principal se llama longitudinal, eje longitudinal. Entonces, ese eje es el plano o el eje es mucho más vertical y el perpendicular a ese se le llama plano axial. Por ejemplo, eso pasa con órganos que no tienen la orientación anatómica de vertical, ¿sí o no? Por ejemplo, el corazón está desviado hacia adelante, hacia la izquierda y hacia abajo. Entonces, por eso, el corazón tiene un eje longitudinal y uno axial aparte. Listo. Ahora, tenemos los movimientos. Tenemos tres movimientos simples. El movimiento, mira, flexión y extensión. ¿Cuál es la diferencia? La flexión va a ser el movimiento más fácil de todos. Miren, estoy acercando. ¿Qué es más fácil? ¿Hacer esto o hacer esto hacia atrás? Es más fácil acercar el brazo, ¿sí o no? Entonces, la flexión, aparte que es más fácil, acuérdate este hack, este tip. La flexión es reducir el ángulo. La flexión es reducir el ángulo de la articulación. Ejemplo, mira, en la flexión estoy reduciendo el ángulo, lo estoy haciendo más chiquito, mientras que en la extensión lo estoy haciendo más grande, ¿ok? ¿En qué plano? En el plano sagital. Estamos en el plano sagital. Entonces, la flexión lo disminuye, la extensión lo aumenta. En segundo punto, vamos a tener la aducción. Y mira, la aducción es lo mismo. En la aducción disminuimos el ángulo y en la abducción lo ampliamos, ¿ya? Le decimos abducción para que se entienda la diferencia, pero el término correcto es abducción, ¿ok? Abduzca, abducción. Entonces, tenemos abducción, aducción, abducción, aducción, ¿ok? ¿Y esto en qué plano se da? En el plano coronal, en el plano coronal. Y por último tenemos este plano, ¿no? Vamos a girar hacia afuera y hacia adentro, hacia afuera y hacia adentro. Entonces, hay una rotación lateral y una rotación medial. Y mira, ahora vamos a ver las animaciones. Ahí ves cómo se está moviendo, ¿no? Por ejemplo, esta de aquí es una flexión de hombro. Es una flexión de hombro. Abajo vemos una aducción de hombro también. Y tenemos aquí la rotación lateral y medial de la cadera. Y aquí viene otro dato, te lo dejo acá. Lo vamos a escribir. Por ejemplo, tengo un pedazo A. Tengo la articulación y tengo un pedazo B. Mira, préstame atención aquí. Y esta es la articulación. Voy a ponerle R. Un movimiento se describe de la siguiente manera. Por ejemplo, supongamos que este es el hombro, este es el codo, ¿ok? No, mal ejemplo. Este es el brazo, sorry, este es el codo y este es el antebrazo. Entonces, el brazo, el codo y el antebrazo. Si yo hago este movimiento, ¿cómo se llamará? Se llamará flexión de codo, porque es de la articulación, pero se va a llamar como el que está después, no el antes, sino el después. Va a ser flexión de antebrazo. Es decir, esto es una flexión de antebrazo. No es de brazo. Si fuera de brazo, tendría que ser acá arriba. Flexión de hombro o flexión de brazo. ¿Ok? De hombro o de brazo. Este es de codo o antebrazo. En conclusión, siempre el movimiento se va a nombrar como la articulación o como la estructura que está después, la que se está moviendo, ¿ya? Ese es el dato. De ahí seguimos. Tenemos la supinación, la pronación, la inversión, la eversión y la circunducción. Esos son movimientos secundarios o movimientos compuestos. No te voy a marear ahorita, simplemente acuérdate de esto. Supinación es mano arriba, pronación es mano abajo. Inversión es pie hacia adentro, eversión es pie hacia afuera. Y circunducción es que todos los movimientos se estén dando a nivel
del mismo tiempo. En cuanto a los planos, mira, tenemos el plano de la piel, tenemos el tejido celular subcutáneo, la fascia o aponeurosis, el músculo, luego vamos a tener lo que sería el periósteo y el hueso, y en estos lugares que ustedes están viendo ahí vamos a tener van. ¿Qué significa van? Vena, arteria, nervio. Y a veces puede haber o no cavidad. Entonces, mira, acá hay una pregunta clásica de examen, fija de fijas. ¿Cuál es el plano que me delimita, por ejemplo, si una herida es superficial o profunda? Si daña la aponeurosis. Marca esto, si daña la fascia o aponeurosis. ¿Cuál es la diferencia? Mientras que la fascia es tejido conectivo laxo, la aponeurosis es tejido conectivo denso. Mientras que la fascia es algo más vascular, la aponeurosis es algo más muscular. Entonces, ¿esta cosa será un van superficial? Este primer van será un van superficial, ¿ok? Este es superficial y este de aquí es profundo. Y bueno, por último, tenemos dos cavidades grandes, ¿no? La cavidad anterior y la cavidad posterior. En la posterior tenemos la parte donde va a estar el cráneo y la parte vertebral, que es para el sistema nervioso central, y en la parte anterior, tórax, abdomen y pelvis. Y por último, lo que es parénquima, ¿no? El parénquima va a ser la porción que funcione de un órgano y el estroma lo que sea el relleno. El relleno, ya, así como Naruto, el relleno, puro relleno, ¿ok? Listo. Entonces, hasta ahí hemos terminado la primera parte. ¿Ok? Hasta ahí. ¿Tienes alguna pregunta? ¿Quieres que repita algo? ¿Todo es entendido? Póngame por el chat. Si es así, normal, repito algo. Si no, ya paso a la segunda parte. ¿La aponeurosis son un tipo de fascia? No, son diferentes, por si acaso, ¿ok? La aponeurosis es, mira, la verdad, lo usan indiscriminadamente como sinónimos, ¿ya? Pero siendo exactos, la fascia es algo más vascular, por ejemplo, la fascia del cuello. Este, es algo más por planos también. En cambio, la aponeurosis es más la extensión de un músculo, mientras que la fascia son planos de tejido conectivo laxo, que rodea bastantes estructuras. Las aponeurosis son como que la extensión de esa capita que tienen los músculos. Eso es aponeurosis. Mira, te estoy dando un dato importante, ¿eh? Si tienes alguna otra pregunta, aprovecha, mientras vamos descansando de esta primera parte, ¿ya? Es una primera pausa chiquita. Si no tienes alguna pregunta, dime, todo ok, todo está chévere, te estoy entendiendo, ¿ya? Listo, entonces, a ver, vamos a abrir el chat si hay otra pregunta. Ya, no hay otra pregunta, entonces, ¿puedo avanzar? Puedo avanzar normal, ¿verdad? Ya, listo, me dicen que sí en privado. Entonces, empezamos. La segunda parte va a ser de lo que sería anatomía por sistemas corporales, ¿ok? Respira, toma agüita, que esto es súper sencillo. Esto no es para que te mates. Simplemente vamos a hablar algunos puntos generales para que entiendas las distintas regiones, porque ya te expliqué que nosotros en San Marcos no estudiamos sistemas, estudiamos regiones. Y en una región hay más de un sistema. Por ejemplo, en la boca hay parte de lo que es digestivo, hay parte de lo que es sistema de la piel, etcétera, 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 ¿no? Entonces, empezamos. ¿Quedó claro? Primera parte, lo que sería el sistema óseo en la osteología. ¿Qué son los huesos? Los huesos son órganos, color blancos, duros, resistentes, que en conjunto van a llamar lo que es el esqueleto, ¿ok? También el esqueleto no solo está formado por huesos, sino por sus cartílagos, porque todos los huesos tienen un pedacito de cartílago. Están situados en partes blandas, por eso tienen una función de sostén, ¿ok? Tienen una función de sostén. Y también en cavidades, por eso tienen una función de protección orgánica. La unión de ellos, ¿cómo se va a llamar? Se va a llamar articulaciones, ¿ok? Articulaciones, listo. Articulaciones. Pero también los músculos los utilizan como palanca, entonces eso va a ser una locomoción pasiva. Son los órganos locomotores pasivos, ¿ok? Y es la base de la anatomía comparada, porque el fémur de un hombre es como el fémur de una ballena, solo que tienen diferentes formas. Entonces hay esqueletos artificiales, como los que van a ver en el anfiteatro, que tienen ligaduras entre los huesos, y el otro es el esqueleto desarticulado. Y yo sé que toda la vida en el colegio te han dicho, tienes 206 huesos, tienes 206 huesos, ¿y cuáles son? Vas a contarlos ahorita conmigo. En la columna vertebral, ojo, y aquí hay esto, en los lados te he puesto cuáles van en la línea media. La columna vertebral está formada por 7 vértebras torácicas, 12 cervicales, hasta ahí van 19, 12 dorsales, 7 vértebras cervicales, 7 vértebras cervicales, 12 torácicas y 5 lumbares, ¿ok? El sacro y el coxis. Entonces, 7 más 12 más 5 es 24. Luego tenemos el sacro, que son 5 vértebras, pero están fusionadas en uno. Y el coxis son de 3 a 5, que también están fusionadas en uno. Hasta ahí van 26.
El cráneo tiene 4 huesos al centro y 2 a los lados. Entonces tenemos ahí 8. La cara tiene 2 al centro, que son el vómer y la mandíbula, y los 6 que van a estar al costado. Entonces esos van a ser 14, ¿ok? Entonces hasta ahí vamos 26 más 22, van 48. Luego sigue el yoides, que es este hueso de acá. Mira, vas a hacer esto, vamos a hacer esto. Vas a tocarte aquí en el cuello y vas a pasar saliva. Vas a sentir que algo se levanta y vuelve a bajar. Y además, cuando hablas, mira, ahorita di, por ejemplo, no sé, di yoides, di yoides. Entonces, mientras vas hablando, lo sueltas y baja. ¿Ves? Sientes que algo se mueve. Ese es el yoides, ¿ya? Sí, acabas de descubrir que tienes un hueso en el cuello, colgando. Luego tenemos lo que es los huesecillos del oído, los osículos. ¿Cómo se llaman? Osículos. Y tenemos 3 a cada lado, que van a ser el yunque, el martillo y el estribo, ¿ok? En las costillas tenemos 12 a cada lado, hasta ahí van 24, hasta ahí irían 30, más 1, 31, más los 48 de hace rato, tenemos 79, ya. De ahí sigue el esternón, que también va a ser 1. De ahí tenemos lo que sería el miembro superior, que tiene 64, y el miembro inferior, que tiene 62. ¿Ok? ¿Cómo es así? Tenemos 2 en la cintura escapular, tenemos 1 en el brazo, tenemos 2 en el antebrazo, y tenemos 8 en el carpo, 5 en el metacarpo y 14 en las falanges. Abajo es exactamente igual, pero tenemos 7 en vez de 8. En el tarso hay 7 y en el carpo hay 8. Entonces, en conclusión, sumando todo sale 206. Y la pregunta es, Andrés, ¿y la rótula? ¿Qué es la rótula? Ahorita vas a descubrir qué cosa es. Mientras tanto, ve llenando las palabritas que te he dejado aquí en tu diapo para que vayas completando. Ahí tenemos las partes de un hueso largo, ¿ok? Que es lo que entonces más me importa, que es la epífisis proximal, la metáfisis, la diáfisis, la metáfisis y la epífisis distal. ¿Qué significa? Epífisis significa extremidad, el lado más alejado del hueso. Diáfisis significa el cuerpo del hueso, ¿ok? Y mira, la diáfisis está formada de más de hueso compacto, mientras que la epífisis está formada más por hueso esponjoso. Y entre ambas zonas va a haber una que se llame metáfisis. ¿Qué significa metáfisis? Es una zona de transición entre ambas que va a permitirme a mí el crecimiento mientras sea cartílago. Cuando ya no es cartílago, vas a dejar de crecer. ¿Ok? Listo. Sigamos. Y entonces, mira, tenemos los tipos de hueso. Tenemos huesos planos, que se van a caracterizar por tener una diploe, son 2 capas de tejido óseo compacto con un al centro de tejido esponjoso. Y eso a mí me va a servir porque de ahí voy a extraer médula ósea, ¿ok? Tenemos huesos largos que se van a encontrar en los miembros, que en este caso van a ser caracterizados porque tienen epífisis y diáfisis, precisamente. Los huesos cortos solo están en el carpo y en el carpo y en el tarso, principalmente, ¿ok? Y el resto van a ser huesos irregulares. Casi todos son huesos irregulares, ¿ok? Entonces, estos huesos irregulares no van a tener, digamos, una estructura armónica, ¿no? Y te dejo unos términos más. Los huesos sesamoideos, ¿qué significa sesamoideo? Que se ha osificado en un tendón muscular. Es decir, tenemos un tendón de un músculo, porque acuérdate, tenemos un músculo y su extensión se llama tendón, ¿ok? Su extensión se llama tendón. Ligamento es lo que une huesos, ¿ok? Tendón es lo que deriva del músculo. Ten en cuenta eso. Y en el tendón se deposita calcio, porque el calcio es importante para la contracción muscular. Cuando ese calcio se osifica, se vuelve un hueso, eso se llama hueso sesamoideo. ¿Dónde los tenemos? El más grande es la rótula, y como ves acá, ¿no? Acá está la rótula, y también tenemos aquí en la mano, suelen haber huesecillos adicionales chiquititos. Lo otro son los huesos wormianos. ¿Qué son los huesos wormianos? Son huesos resultantes de las suturas. Lo que pasa es que los huesos de la cabeza están separados por una membrana fibrosa. Entonces, cuando se empiezan a tocar, empiezan a invadir uno con el otro. Empiezan a invadirse uno con el otro. Entonces, van a ser suturas aserradas, feas. Y a veces, en eso que hacen las suturas, un pedacito sale. Y ese pedacito que queda suelto, digamos, de ese cruce de los dos huesos, como si hubiera un huesecito más, uno chiquitito. Esos huesos son huesos wormianos. El más importante, por ejemplo, es el hueso interparietal o hueso inca. Y bueno, tenemos una serie de relieves que te los dejo. Yo te recomiendo que de ahí busques la diferencia de cada uno de ellos, porque tienen un significado que es fosa, que es surco, que es malielo, que es canal, pero ya eso es aparte, ¿no? Lo más importante que quiero que te lleves del sistema óseo es esto que te voy a poner acá.
tiene su van, tiene una vena, que son las venas emisarias, las venas nutricias, tenemos arterias nutricias, pero los nervios. Escúchame esto de acá. El hueso no duele. Entonces la pregunta es, y Andrés, ¿por qué cuando juego pelota me golpean en la canilla y me duele como los dioses, ¿no? Por eso existe la canillera. Porque el hueso está cubierto de una membrana que se llama periósteo. ¿Cómo se llama? Periósteo. Y este periósteo tiene una red sensitiva enorme, 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 que se va a llamar plexo. Es un plexo, ¿ya? Entonces, este plexo va a transmitirme a mí el dolor. ¿Ok? Transmite el dolor. Esto es lo que duele de los huesos. El hueso no duele. Internamente tú puedes cortar, sino porque, por ejemplo, las fracturas que no rompen su periósteo no duelen. Las fisuras no duelen. O al menos no duelen tanto, ¿no? Como una fractura expuesta. Listo. Eso es lo más importante del sistema óseo. Del sistema articular quiero que te lleves esto de acá. Las articulaciones son interacciones mecánicas de dos o más superficies sólidas que tienen la misma naturaleza. Pueden ser dos huesos con hueso, cartílago con cartílago, membrana con membrana, no sé, músculo con músculo incluso. Pero aquí lo importante es que sean dos junturas, o como dicen en inglés, joints, ¿ok? Listo. Entonces, seguimos avanzando y vamos a clasificarlas. Por su grado de movimiento pueden ser móviles, como ves ahí, eso es una radioscopía, es una radiografía en movimiento, en vivo. Mira cómo se va moviendo aquí la rodilla y el hombro, ¿no? Tenemos las articulaciones semimóviles, como por ejemplo la dilatación de lo que sería la caja torácica al momento de insuflar o de inspirar, y tenemos las articulaciones inmóviles, ¿no? Como los de los huesos del cráneo. Tenemos también lo que sería por su naturaleza, y ahí mírenme acá, mírenme acá. Si las articulaciones son continuas, o sea, no hay separación entre ellas, se les llama inartrosis, pues no hay artrosis, no hay articulación. Si son discontinuas, es decir, hay una separación, hay cartílago, membrana, lo que sea entre ellos, se llama diartrosis. Ese es el significado de esos términos. Ahora, si es una articulación, como les dije, continua, significa que ya no hay nada, ¿no? No hay nada entre ellas, por eso se le llama articulación sólida. La sinartrosis es una articulación sólida. Mientras que cuando están discontinuos es porque tienen algo adentro, ¿no? Por ejemplo, las membranas, esas se van a llamar articulaciones sinoviales. Y por último, de acuerdo a ese tejido que quede adentro de él, vamos a tener sinostosis, que el mismo hueso se haya solidificado, sin fibrosis, que tengan ahí tejidos fibrosos, cartilaginosas y sinoviales, ¿no? Te lo dejo ahí para que lo leas después. Entonces, por ejemplo, acá tenemos todas las articulaciones que te he dicho, y ahí te dejo unos cuantos más. Andrés, solo te pido una pregunta. Por ejemplo, la sinostosis, ¿dónde la puedo ver? Mira acá, entre el esfenoides y el occipital. Aquí están fusionados, que ya parece que fueran un mismo hueso. Articulaciones fibrosas, ejemplo, las suturas, mira, estas son las suturas. ¿Ves? Estas son las estructuras que se forman entre los huesos. Sindesmosis, las membranas interóseas, mira, como esta de acá, ¿no? Está formada por ligamentos. Y las gónfosis van a ser estas de aquí, mira. Esas que tú estás viendo ahí. La de los dientes. Cómo los dientes entran en el maxilar, ¿ok? Sin condrosis, por ejemplo, tenemos cartílagos, etcétera, etcétera, etcétera. Pero mira, dentro de las suturas hay una sutura muy interesante que es esta de acá. Mira, se le llama la esquindilesis. Esquindilesis, ¿dónde la encuentro? En un solo lugar, esfenoides y vómeres. Esa es una de las preguntas más trangas que te pueden hacer de articulación. Y mira, te dejo esto de acá para que tú lo llenes, te lo dejé está en inglés, porque es del Gray, creo, sí, es del Gray de Elsevier, el esquema, sorry. Entonces, ¿qué vamos a llenar acá? Esta es la cápsula articular, esta es la membrana sinovial, ¿ok? Esto rojito es la membrana sinovial y esto de acá es la membrana fibrosa. Ya, ¿yo por qué te he puesto la membrana sinovial? Porque cuando la membrana sinovial se inflama, ¿sabes cómo se llama esto? Cuando esto de acá se inflama, esto se llama anota, artritis. ¿Qué cosa es la artritis? Es la inflamación de la membrana sinovial, artritis, esto se engruesa, etc. Luego tenemos aquí el mismo hueso, mira, 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 acá tenemos la cavidad articular, y en la cavidad articular hay un cartílago, ¿no? Que es un cartílago de revestimiento, es un cartílago que nos va a permitir a nosotros que el hueso no contacte con el otro hueso, y su periósteo, que duele, con el otro periósteo, que también duele. Y mira lo que va a pasar aquí. Nosotros tenemos esto de acá y esto de acá. Cuando este cartílago se desgasta, vamos a tener otro nombre, que es la artrosis.
Ok, entonces, ¿cuál es la diferencia entre artritis y artrosis? Artritis, ¿qué cosa es? La inflamación de la membrana sinovial. Artrosis, ¿qué cosa es? Es la inflamación es cuando el cartílago se desgasta, pero ya no se le llama artrosis, a eso se le llamaba antes. Ahora se le llama osteoartritis. ¿Cómo se le llama? Osteoartritis. Ahora se le llama así, osteoartritis, ¿ya? Artritis y osteoartritis, porque esta es una inflamación no solo ya del cartílago, sino del plato óseo subcondral que hay acá abajo. ¿Okay? El mismo huesito se inflama. A ver, y esas de aquí son las vainas. Sheath significa vaina sinovial. Son un tejido que van a cubrir a los tendones para que no haya fricción. Y también hay otras estructuras en una articulación. Por ejemplo, mira, acá tenemos a los discos articulares o también llamados meniscos. ¿Cuál es la función de los meniscos? Pregunta de examen. Los meniscos aumentan la superficie de conjunción. Otra vez, los meniscos aumentan la superficie de conjunción. ¿Ya? Hacen de que, por ejemplo, mira, este hueso que es cuadrado empalme con este hueso que es circular. Tenemos aparte bursas, que van a ser bolsitas, que van a, aparte, las articulaciones que son superficiales, que no se toquen con la piel y que no se inflamen, y tenemos lo que ven ahí, ¿no? Tenemos grasa también, etc. Entonces, ¿cuáles son las articulaciones que te piden? El género va a ser articulación sinovial, porque siempre preguntan género-especie aquí. El género es la articulación sinovial. Y la especie o el tipo van a ser estas de acá. Troclear y trocoide. Troclear también se le llama gínglimo u polea, ¿no? Que es esta que se da, por ejemplo, en el codo. Y va a girar en un solo eje, y va a ser perpendicular al eje. Mira, ¿ves? 1, 2, 1, 2. Gira sobre este eje, mira, están girando sobre este eje. La articulación trocoide va a girar también sobre el mismo eje, mira, por ejemplo el cuello, ¿no? Tenemos aquí entre el atlas y el axis, ¿ok? ¿Y sabes dónde hay otra articulación así? Acá, mira, para hacer pronación, supinación, pero mira, vas a hacer este pequeño experimento. Agárrate la muñeca, ¿ok? Agárrate la muñeca, trata de girarla. ¿Puedes? No puedes, porque el voltear la mano no se ve en la muñeca. Ahora hazlo en el codo, mira. Ahí sí, ¿no? Y sientes que algo se mueve por dentro. Entonces, la pronación y la supinación se dan en el codo, se dan en el codo. Entonces, las dos son articulaciones de un solo eje, ¿ok? Entonces, de ahí tenemos dos articulaciones. Tenemos la condilia, la encaje recíproco y la artrodioplana. Y estos van a ser en dos ejes. Por ejemplo, mira, esta de aquí se desliza de esta manera, ¿no? De adelante para atrás y de lado a lado, ¿ok? Entonces, simplemente se desliza. La articulación en encaje recíproco van a ser dos importantes. Mira, acá, por ejemplo, en el esternón y la clavícula, que van a hacer esto, ¿no? Elevación y descenso de hombros y hacia adelante y hacia atrás. Mientras que lo que vamos a tener otro lugar importante es aquí en el pulgar, mira. Se acerca, se aleja, hacia arriba, hacia abajo. ¿Ok? Y por último, la condilia. Y acá te dejo un dato que te va a servir para la universidad en general. La condilia, lo que va a tener es que es una articulación que gira, pero que no puede rotar. Ejemplo, mira, esta de aquí hace flexión, extensión, hace aducción, abducción, y puede girar así, ¿no? Pero no puede rotar, no puede rotar. En cambio, la esferoidea puede hacer todos los movimientos y también puede rotar, mira, puede rotar, ¿ok? Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la esferoidea y la condilia? Pregunta de examen, que esta no rota, esta no rota, esta sí. Entonces, por último, en base a los grados de libertad o lo que sería los ejes de movimiento, ya te he dicho, estas dos tienen un eje, estas tres tienen dos ejes, y esto se le llama poliaxial, porque tiene todos los ejes. En los músculos, lo único que yo quiero que te lleves es esto de acá. El músculo está rodeado de epimicio, ¿ok? De epimicio. El fascículo muscular está rodeado de perimicio, y la fibra muscular está rodeada de endomicio, ¿ok? Listo, nada más. Otra cosa que quiero que te lleves es que la inervación somática, o sea, consciente de los músculos, va a ser solo a nivel esquelético. A nivel cardíaco y liso van a ser autónomos, ¿ok? Listo. Y además que los esqueléticos se hipertrofian y tienen mitosis. En cambio, estos de aquí no tienen mitosis. No, tú no reproduces músculo. En cambio, el músculo liso sí. El sistema nervioso, ¿qué cosa quiero que yo te lleves?
tenemos una vía de ingreso de información que son los receptores. Esos receptores van a transformar la energía química, luminosa, mecánica, etcétera, en energía eléctrica, y esa energía eléctrica o energía química va a pasar y va a transmitirse, y va a llegar al sistema nervioso central. ¿Y para qué sirve el sistema nervioso central? Para procesar, ¿ok? Para procesar. Y luego tenemos los efectores, que no solo, como les dije, son motores, sino también son para las glándulas, ¿ok? Listo. Luego tenemos a nivel cardiovascular lo siguiente, tenemos que va a haber venas y va a haber arterias, ¿sí o no? Las arterias salen del corazón, las venas la regresan. Y lo más importante quizás sea la arteriola que regula la presión. Lo que yo quiero... ¿Aló, se ve? ¿Se escucha? Chicos, screen sharing has started, sharing is closed. Así se escucha, ¿no? Ya, voy a proyectar rapidito, ya, porque es la última diapo, literal. Entonces, ya, en este caso, lo único que quiero que se lleve en esta última diapo, ¿qué cosa es? Es que el drenaje linfático del cuerpo tiene 3 cuartos. Tenemos un cuarto superior, un cuarto inferior, derechos e izquierdos. Estos 3 cuartos que ven acá, que prácticamente es todo el lado del izquierdo del cuerpo, mira, drena por este conducto vertical que se llama conducto torácico. Pero el lado derecho solo es drenado del lado derecho por esta venita que se llama el conducto linfático derecho, o gran vena linfática, ¿ok? Eso es lo que quiero que se lleven. Ahora, por último, ya para cerrar, y a mí me encanta siempre hacer esto, ¿ya? Yo sé, escúchenme, ya con esto cierro. Yo sé que la exposición siempre es un poquito larga, ¿no? Ya son las 6, como les dije, es relativamente breve, es 1 hora, pero igual es pesada. Ya, entonces, yo sé que la exposición puede ser pesada. Así que, ¿qué cosa te deberías llevar de toda la exposición? Primero que nada, que nosotros nos estamos esforzando por apoyarte, ¿ok? Somos Osivas. Luego tenemos, ¿qué pasa, bebé? Oh, gracias. Tenemos en este caso, nosotros somos la ayudantía de Nato y yo ya me encargaré de coordinar con ustedes, con sus delegados. Luego, de la ponencia como tal, ¿qué cosa quiero que se lleven? Primero, que los aparatos y los sistemas no son lo mismo. Los aparatos es algo más estructural y los sistemas son algo más funcional. Y que el cuerpo se organiza por regiones. Número 2, que tú te tienes que expresar como médico y vas a darme la terminología anatómica internacional y yo quiero que hables con propiedad, así que vas a usar la terminología anatómica internacional. Luego, ¿cómo vas a estudiar un órgano con estos 7 puntos? Y el punto número 7 va a depender de qué rama de la anatomía estemos hablando, ¿no? La que evalúa la superficie tiene ese nombre, descriptiva evalúa sistemas, regiones es anatomía regional, la que estudia la embriología es la anatomía del desarrollo, la que estudia las funciones, anatomía funcional, la que estudia los signos y síntomas, la anatomía clínica, la que estudia lo que es la cirugía, anatomía quirúrgica, y luego la de las imágenes, imagenológica, ¿no? Tiene sentido común. De lo que es la posición, quiero que te lleves que es la bipedestación, lo más importante, y la supinación, y que vamos a tener también los términos, ¿no? Los términos son opuestos. Si hay superior, hay inferior. Si hay posterior, hay anterior, etc. Los planos, ya sabes que son 3 planos y eso te va a servir para toda la vida cuando leas radiografías, etcétera. Y también vamos a tener los movimientos, ¿ok? Los movimientos. Estos movimientos pueden ser simples o pueden ser complejos. A su vez vamos a tener los planos de disección, vamos a tener las cavidades y lo que sería el parénquima y el estroma, ¿ok? Ahora, en cuanto a huesos, ¿qué cosa quiero que te lleves de los huesos? Que los huesos tienen digamos, unas partes internas importantes, ¿no? Y que están formadas o de tejido óseo esponjoso o de tejido óseo compacto.
Segundo punto, que los huesos tienen tipos, pueden ser planos, largos, cortos, irregulares. Sesamoideos son los de los tendones, urmianos son los de las suturas. Y que la inervación del hueso dolorosa es del periósteo, acuérdate, es del periósteo. Las articulaciones van a ser móviles, semimóviles e inmóviles, van a depender de otras clasificaciones adicionales, un poquito feas, y que las articulaciones también tienen tejido entre ellas. Quizás lo más importante que te tienes que acordar, a ver en el chat, ¿cómo se llamaba? ¿Qué se inflamaba en la artritis? A ver, en el chat, ¿qué se inflamaba en la artritis? ¿Qué estructura de la articulación se inflamaba en la artritis? Muy bien, la membrana sinovial. ¿Y qué estructura se inflamaba en la artrosis? O también llamada osteoartritis. ¿Qué estructura se desgastaba? El cartílago hialino. Muy bien, el cartílago. ¿Ok? Luego tenemos, ¿cómo se llamaban las estructuras que aumentan la superficie de conjunción de una articulación? El menisco, muy bien, muy bien, muy bien. ¿Y cómo se llaman las estructuras que eliminan la fricción de un tendón? ¿Cómo se llaman las que eliminan la fricción de un tendón? Las vainas. Muy bien, las vainas. Muy bien, chicos. De ahí tenemos, en este caso, por ejemplo, las 6 articulaciones que se tienen que memorizar sí o sí, porque esto siempre viene. La articulación del dedo pulgar, ¿de qué tipo es? ¿Se acuerdan? Esto es importante, ¿ah? Porque es la articulación más importante del cuerpo. ¿De qué tipo era la del dedo pulgar? Que hace esto y hace esto. ¿Ok? ¿Cómo se llama esta articulación? Que parece que encajara, ¿no? Parece que fueran unas boquitas besándose. ¿Cómo se llama esa articulación que es prácticamente perfecta? Es encaje recíproco, ¿ya? Para que te acuerdes siempre. La del pulgar es encaje recíproco, ¿ok? La del pulgar es encaje recíproco. Eso nunca te debes olvidar. De ahí, ¿qué más tenemos? Ya lo de los músculos, solo su envoltura, lo de los nervios, saber que ingresa, se procesa y se realiza una función. Y bueno, ¿no? Por último tenemos lo que es los vasos linfáticos que recogen y revisan el medio interno. Y que ese es su esquema de distribución. Solo para terminar, chicos, nosotros ahorita en el caso de anatomía estamos haciendo un séptimo taller para el verano. Creo que muchos de sus compañeros ahorita están en el sexto y bueno, los invitamos a los que falten para que participen del séptimo taller, ¿no? Las vacantes ya prácticamente se están agotando, así que les dejamos esa oportunidad porque es un taller 100% práctico que les va a servir. ¿Ya? Y bueno, chicos, eso sería todo. Si tienen alguna pregunta, alguna duda, hay 127 sobrevivientes, lo cual me alegra. Sé que es bastante, digamos, esta primera parte, pero lo bueno que va a quedar grabada y que te va a servir, ¿no? Te va a servir para revisar después. Ya tienes las diapos, ya las has llenado. Así que eso sería todo por mi parte. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, me la puedes hacer. Y si no, eso sería todo. ¿Ok, chicos? ¿Preguntas, dudas? ¿Todo claro? Listo. Entonces, si no hay más preguntas o dudas, creo que